Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 30 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30 al 36. Dice, es necesario que Él crezca, ¿pero qué, hermano? Pero que yo mengüe. Ahí termina de hablar Juan el Bautista, y inmediatamente Juan, el discípulo amado, va a hacer el siguiente comentario. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Comenzamos una serie de clases donde hablamos lo que es de arriba, es sobre todo, y lo que es de la tierra es terrenal. Ya tenemos el mes de enero y parte de febrero hablando de lo que es de arriba. Cuando hablamos de lo que es de arriba, estamos hablando de lo eterno, estamos hablando del eterno. Cuando hablamos del eterno, hablamos de Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Cuando decimos, pastor, ya yo sé eso, pero a veces nuestras actitudes son como la de Job. ¿Es solamente de qué? De oídos, mas no de hemos visto. Cuando hablamos de ver, hablamos de entendimiento, hermano. Decir yo he visto a Dios habla del entendimiento, porque Job dijo, mas ahora le he visto. No es que Job vio a Dios porque en la palabra dice que nadie ha visto a Dios. No, es que él entendió quién era Dios. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos quién es Dios. Decimos que creemos en Él, pero nuestro entendimiento está cegado. Decimos que sabemos que Dios es todopoderoso, omnipotente, pero hermano, las situaciones del país, las situaciones con nuestros hijos, las situaciones con N cantidad de cosas nos desesperan. Y uno dice, bueno, pero no estamos confiando en un Dios poderoso. ¿Hemos creído o hemos creído en un omnipotente? Decimos que creemos en un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y hermanos, pasan cosas que a veces no esperábamos, pasan cosas que en nuestro corazón nos dolería y decimos, Dios, ¿por qué lo permites? Pero no estamos seguros entonces de que Dios no es que lo sabe todo. ¿En qué caso hay algo que Dios no sepa? Decimos que Dios es omnipresente, creemos en un Dios omnipresente, pero hermano, mire, ¿cuántas veces cristianos se han desanimado porque sienten que están solos? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos llegado a un punto donde dice, como dijo el apóstol Pablo, todos te dejaron? Pero Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y hermano, mire, así hay cantidad de cosas. Y lo que de alguna manera Juan está tratando de enseñar a tus hermanos es que lo que acaba de pasar con Juan el Bautista es simplemente porque el que es terrenal no entiende lo que es celestial. No lo entienden, no. Porque si ellos hubiesen entendido que el que viene de arriba está sobre todos, no hubiesen entrado a la discusión que entraron. No hubiesen llegado a Juan a decirle, maestro, al que tú bautizaste está bautizando. Pero bueno, Juan el Bautista estaba bien claro. Juan el Bautista no cayó en esa trampa. ¿Sí? Porque cualquiera de nosotros de repente hubiese caído en una trampa como esa. ¿Por qué? Porque si le enseñamos a alguien, nosotros creemos que tenemos autoridad sobre esa persona y esa persona me tiene que respetar a mí. Y después, hombre, mira, ando por allá y me quito todo a mí ahora. No, hermano.
Mire, hermano, nosotros los seres humanos somos problemáticos. Y no vaya usted a creer que porque ahora es algo, usted ya tiene el cielo ganado. Y aunque el cielo no se gana, es la gracia de Dios para nosotros. Pero algunas veces, hermano, actuamos como que nos hemos ganado el cielo. Y hermano, andamos por ahí que no miramos ni para abajo. Y aquel que me falla, y digo, y a veces hasta nos contentamos, si aquel que me falla le va mal. Sí, hermano, miren que somos así. Somos así. Entonces, vamos a empezar a ver a partir de hoy lo que es de la tierra es terrenal. Vimos lo que de arriba es celestial, es del cielo, y vimos y hablamos de Dios en toda su naturaleza, hablamos ciertos atributos de Dios, lo vimos en el libro de Génesis y lo completamos con el libro de Job. Ahora vamos a ver lo que es de la tierra es terrenal. Oramos y comenzamos. Padre eterno, Dios eterno, dame sabiduría. Pido tu aprobación en esta mañana para poder enseñar tu palabra de la misma manera que tú le inspiraste a hacerlo. Esta es tu palabra, así como me has enseñado, pues para mí ha sido una bendición aprender, escuchar, entender. Pues ayúdame, Señor, a exponer lo que ya tú me has enseñado. Perdóname cuando posiblemente, a veces, no he puesto por obra todo lo que me has enseñado. Pero Dios, me paro acá con temor, esperando, Señor, que seas tú usándome el día de hoy, que enseñes a mis hermanos, que enseñes a mí. De modo, Señor, que nuestra iglesia pueda ir creciendo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús quiero darte las gracias. Amén. Bien, hermanos, la mayoría, pues todos los que estamos acá, tenemos un buen tiempo en el Evangelio. La Biblia enseña que después de cierto tiempo debiéramos ser ¿qué? Maestros. Y hermanos, ¿por qué no somos maestros? Porque lo terrenal es de la tierra. Y quisiéramos que, yo quiero dar pues toda una serie de clases en cuanto a esto, es entender, hermano, lo que Juan, el discípulo, está tratando de exponer en estos momentos. Juan está tratando de hacernos ver que para nosotros, los seres humanos, cómo nos cuesta entender lo que es celestial. Por eso él dice, lo que de arriba viene es sobre todo. Y hermano, yo no puedo cuestionar lo que de arriba viene. Y constantemente el ser humano, ¿cómo cuestiona a Dios, hermano? Claro. Los que no tienen conocimiento de Dios cuestionan al Creador. Cuestionan la creación. Se hacen seres irracionales. En vez de darle la gloria al Creador, no, le dan la gloria a lo creado, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. El ser humano, hoy en día, como las pruebas, digamos, porque dice que la fe, o mejor dicho, la religión, es algo que no es comprobable, no se puede comprobar por la ciencia. Y bueno, pues que la evolución tampoco. La evolución tampoco la puedes comprobar con la ciencia. ¿Por qué? Porque es una teoría también. ¿Por qué? Porque para comprobar la evolución por medio de la ciencia, pues tendríamos que tener, como dijo alguien una vez, algunos de los restos de las razas que evolucionaron, o fósiles. Y hasta el sol de hoy no se ha conseguido ningún fósil del pez que evolucionó al reptil. Hay fósiles de peces, y algunos dicen miles y miles de años. Hay fósiles de aves. Ahora por ahí hay una ave que es bien rara y extraña, que parece que tiene unas garras aquí así, y entonces dice, no, ese es. Pues, no, hermano, ahí cada animal viene extraño, y por cierto, ese es en Australia.
En Australia como hay animales extraños, ¿no? Yo no sé si ahí es donde estaría el paraíso. Pero yo no sé, hermano, ahí como hay animales extraños, hermano. Tiene el ornitorrinco que tiene, ¿verdad? Un pico de, no, tiene pico de pato, tiene una garrita por aquí que si te agarra con la garrita esa tiene veneno. No, pero hermano. Entonces dice, ¡ay! No, son razas ciertamente bien extrañas, pero no hay esa raza en intermedio. O sea, ¿cómo el ornitorrinco llegó a tener pico de pato? ¿O cuál fue el pato que se convirtió en ornitorrinco? O sea, eso no existe, hermano. No existe. No existen tales cosas, hermano. No hay un hombre que haya estado hace miles y millones de años que hoy viva y nos pueda decir. Entonces, simplemente es una teoría. Pero el hombre cuestiona a Dios. Y hoy en día han llegado a la conclusión de que ciertamente la nada no puede producir nada. Porque la nada es nada. Entonces no puede venir algo que hoy es creado de la nada. Porque la nada no existe. Pero si hay algo detrás de todo, pero que no le quieren dar un nombre, hay una inteligencia que ciertamente provocó tal explosión para que hoy existiese el universo. Pero no sea tan necio, di que sí es Dios. No, pero no quiere reconocer que es Dios. No va a reconocer que es Dios. Y es que, hermano, lo terrenal no puede entender lo celestial. No, hermano. ¿Por qué lo terrenal no puede entender lo celestial? Porque lo terrenal está limitado a la tierra. Todo lo que es terrenal, por eso el apóstol dice lo terrenal, lo de la tierra es terrenal. ¿Por qué? Porque todos estamos limitados en este mundo, hermano. En este mundo es donde existe el tiempo. Y nosotros estamos limitados por el tiempo. ¿Sí, hermano? Ya nosotros sabemos, y nuestro cuerpo tiene un reloj. A tal hora ya sabemos. Mire, en Alaska, donde digo yo, porque yo no he ido allá, pero es lo que dicen. Si alguno ha ido allá, me puede comprobar. No, Romo, ¿usted no ha ido a Alaska? Por ahora no. Pero que son 6 meses de oscuridad, de noche, y 6 meses de día. Nada, eso debe ser horrible, hermano. Ajá, ¿de qué? ¿De Alaska? No, sobre el texto, hablando de cuestionar. Ajá. Cuestionar algo que es algo natural del ser humano, ya sea creyente o no creyente, porque yo le respondo a Adán cuestionó a Dios, Job cuestionó a Dios, yo creo que por realidad. Y parece que es algo natural a uno que el humano espiritual cuestionar a Dios. Porque somos seres pensantes, somos seres razonantes, que razonamos, y al final quiero poner en claro mi posición. Me cuesta que haya una autoridad sobre mí. Ese es el problema del ser humano. Ciertamente Dios es la máxima autoridad, y sin embargo Dios, siendo la máxima autoridad, se humilló y se convirtió en forma de cielo, hablando filipenses, para salvarnos a nosotros. Pero ciertamente el hombre, y es que cuando el hombre pecó, perdió esa naturaleza de Dios, mas no perdió la semejanza de Dios. La semejanza de Dios es el poder de tomar tus propias decisiones. Es el razonamiento que el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque razonamos, hermano, y ese razonamiento siempre está basado primero en el yo en mi vida. Ese razonamiento no está basado en cómo ayudo a mi prójimo. No. Por eso Dios dijo en el principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si algo sabe hacer el hombre, es amarse a sí mismo. No hay un mandamiento que dice, amate a ti mismo, por favor, no, ¿para qué me doy? Si ya lo hace, por naturaleza el hombre se ama a sí mismo. Eso es lo que se cuestiona y no se entiende. ¿Por qué un Dios se convierte en hombre? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, es que porque no tiene la sabiduría de Dios. Por eso vamos a hablar de hecho. La clase va a venir con todo eso, vamos a hablar mucho de esas cosas ahorita o durante estos 2 meses. Porque es importante. Porque ciertamente eso es lo que nos hace tropezar. ¿Qué es lo que nos hace tropezar?
que somos terrenales. ¿Qué significa que soy terrenal? Que soy un ser limitado y a veces no lo quiero reconocer. A veces no quiero reconocer, hermano, de que ciertamente tengo limitaciones. Y que son esas limitaciones en mi vida las que me hacen cuestionar a Dios. Son esas limitaciones en mi vida las que hacen, por ejemplo, cuando hablamos de idolatría. ¿Por qué el hombre es idólatra? ¿Es porque realmente hay otros dioses o realmente hay otro Dios? No, no hay otros dioses. El hombre se va a hacer los dioses que a él le parezcan, que le pueden permitir hacer lo que le da la gana. Así es sencillo. Porque esa es la idolatría, porque al final la idolatría no es otra cosa que un corazón egoísta que formarás un Dios, donde tú vas y le entregas a tu hija cada 20, o sea, como decir, de esa manera, por sacrificio, pero tú me dejas vivir como yo quiero. Por eso al final Juan nos dice a los cristianos, guárdate de qué? De los ídolos. Porque los ídolos es aquello que nosotros tanto amamos y no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Y formo mis propios dioses, formo mis propias reglas en la iglesia, formo mis propias convicciones. Y aún las puedo sacar hasta de la Biblia, hermano. Porque hay tantas doctrinas hoy raras y extrañas, hermano. Porque al final, hombres, agarramos este libro y como hay algo que a mí me gusta hacer, yo busco la manera de cómo lo consigo en la Biblia y digo, no, la Biblia también dice esto y lo puedo hacer. El problema es que, hermano, no queremos entender que somos terrenales. Y el problema del terrenal comienza en sus pensamientos. Ya terminamos. No. Mira. No me vas a venir a mí mañana a decir, pastor, me tuve que separar, porque te voy a decir algo. No te vas a separar de tu esposa. No hay una parte en la Biblia donde yo te pueda probar, sepárate de tu esposa. No lo hay. Pues sí. No, pero usted que ama a su esposa de una manera increíble. Pero hermano, mire, ciertamente entiende lo que el hermano Rómulo. Y hermano, mire, es bueno preguntarse y saber dónde estoy parado. Porque nuestros grandes problemas, hermano, es que no queremos reconocer el problema que yo tengo. Y trato siempre de excusar mi pecado en el pecado de los demás. Por eso Jesús fue claro. Antes de sacar ¿qué? La paja del ojo de tu hermano, saca primero ¿qué? Y lo que nos está diciendo, el problema no está afuera. El problema está en nuestros corazones. El problema está en mí. Porque los pensamientos del hombre son de continuo, hermano. Juan el Bautista, aun con todo lo que él habló, no entendió lo celestial. Y tuvo visión celestial, ¿o no la tuvo? Claro que la tuvo, porque el mismo Dios en visión le dijo a aquel sobre quien veas descender ¿qué? El Espíritu Santo, que dijo, eres. Y claro, viene, bautiza a Jesús, porque él lo está viendo, no, te tiene que ser claro, que debe saber, era el primo de él. Y ya he escuchado y con una serie de cosas, este tiene que ser. Y él mismo le va a decir, ay Señor, no soy digno, no, ¿y cómo te voy a bautizar? Yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de tu calzado. Y Jesús le dice, es necesario que cumplamos ¿qué? Toda justicia, demostrando Jesús que él está sujeto a todo lo que está ¿qué? Escrito. Y Juan el Bautista lo y desciende, entonces ya, Juan descansó. Por eso le va a decir más adelante, es necesario que yo ¿qué? Mengüe. Es necesario que él crezca. Él es el Mesías. Yo simplemente soy ¿qué? El mensajero. Yo soy el amigo del esposo. Él es el esposo. Yo no tengo nada en esto. Él. Y va a empezar a glorificarlo a él. Pero ¿qué pasó cuando lo metieron preso? ¿Ah? ¿Qué pasó cuando ya Juan estaba preso? ¿Ah? Y que dijeron, mire, mijo, su cabeza se la cortan mañana. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Dudó. ¿Pero por qué dudó? Porque este es el Porque él no podía entender lo celestial.
Él no podía hablar de lo celestial. Él solo hablaría de lo terrenal. ¿Y qué es hablar de lo terrenal? La necesidad de arrepentimiento en el hombre. Porque hasta que el hombre no se arrepiente, no puede entender lo celestial. Mire, hermano, debe llegar el día que usted aborrezca esa naturaleza terrenal. Pero a veces no la conseguimos. ¿Por qué nos cuesta ayunar tanto? Nos cuesta. Nos cuesta. A veces ayunaremos un día, 2 días, pero ya cuando vamos por el tercer día, empezamos a respirar profundo. Hermano, ¿por qué? Porque el hombre, hay hambre, y no tiene hambre. Hermano, mire, que yo le digo algo, yo le animo, cuando pueda hacer un ayuno, haga un buen ayuno, primero pídaselo a Dios. Porque no ayuno y aquí estoy, Señor, no, Él pídaselo a Dios. Que Dios le dé ese ayuno. Y haga un buen ayuno 5, 6, 7 días. Es bueno, hermano, es bueno. Le hace para la salud, no ayunamos para la salud, hermano. Pero sí es bueno. Pero hermano, usted le aseguro va a tener un buen tiempo con Dios. Habrá cosas que posiblemente usted no entendía y nosotros ayunamos hoy. Yo sé que no es la clase, pero ayunamos hoy porque necesitamos dirección. Habrá días que el esposo le será quitado y entonces tendrán que ayunar. Ciertamente, hermano, hoy en día qué difícil saber la dirección que Dios tiene para mí. Porque el mundo que vivimos, hermano, es un mundo que es contrario a lo que Dios quiere para usted. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Vosotros no sois de mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y necesitamos esa dirección. ¿Por qué? Porque el mayor temor de un hijo de Dios, hermano, es estar fuera de la voluntad de Dios. No es venir a la iglesia, no, es si usted está haciendo la voluntad de su Padre. Se puede estar leyendo Biblia, se puede estar yendo a la iglesia, pero la voluntad es la voluntad de su Padre que usted tiene que seguir. Es la voluntad de su Padre que usted esté leyendo ese libro en ese momento. Porque el temor de Jesús, yo no podía hablar de un temor, era estar fuera de la voluntad de su Padre. Por eso lo digo claramente, mi alma está angustiada y hasta la muerte está angustiada. Y le digo, Señor, si es posible de mí, pasa esta. Pero al final digo, no se haga que mi voluntad, sino que tu voluntad. Porque cada cristiano, hermano, debe tener temor de estar fuera de la voluntad de Dios. Y es que, hermano, fácilmente nos saldremos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos terrenales, hermano. Somos terrenales, vamos a ver lo que tenemos para ellos. Pero Juan el Bautista, cuando se vio en la cárcel, cuando ya le dijeron, mira, va a volar tu cabeza, inmediatamente mandó a sus discípulos, oye, vaya y pregúntenle. Allá no había dudado. Estaba bautizando y dice, no, él es el esposo, es necesario que yo venga y que él crezca. Pero cuando estuvo en la cárcel, cuando le iban a volar la cabeza, iba, ay, papá, vayan y pregúntenle si él es. Claro, es decir, si él es, él tiene que ser el nuevo rey de Israel. Si él es, él tiene que ser el rey que ha de acabar con todo este imperio romano. ¿Por qué? Porque él no puede ver qué. Juan el Bautista no podía ver qué. Lo celestial. Solamente vería qué. Lo terrenal. Él estaba viendo el reino aquí en la tierra. Él no podía ver el problema del ser humano y su pecado que lo aleja de Dios. No. Él lo que entiende es que su pecado los ha hecho esclavos, que Dios está molesto con ellos, que Dios los va a castigar, pero llegará un día que el Mesías vendrá, todo esto va a cambiar y ustedes reinarán. Él no puede ver lo celestial, no puede entender lo celestial. Y cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo a punto de morir, mire, la verdad que es él.
Pero Juan el Bautista es un hombre de fe porque el mismo Señor Jesucristo lo describió como uno de los más, o mejor dicho, no ha nacido otro como él, lo describió Jesús. No hay otro como él, no hay otro que haya nacido del vientre de una mujer como Juan el Bautista. Solamente Jesús fue y le dijo, cuando vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, mira, ¿sabes que Juan está preso? ¿No? El maestro, ¿sabes que te bautizó? Está preso. Y él pregunta si tú eres o esperamos a otro. ¿Y Jesús qué dijo? Nada más le citó las escrituras. Vayan y díganle, los cojos andan, los ciegos andan. Nada más eso. Díganle lo que está escrito. Y aquellos hombres llegaban a Juan el Bautista. Esto fue lo que nos dijo Juan. Que le dijeron a Juan. Y Juan dijo, descansó tranquilito, váyanme de la cabeza. Él es. No necesito más nada, solamente que le confirmaran lo que está escrito. Pero hermano, mire, ¿cómo nos cuentan? ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que nosotros los seres humanos ciertamente somos carne. Está en el libro de Génesis capítulo 5, lo hemos leído, no hemos ido allá. Pero Génesis capítulo 6, perdón, cuando habla de la maldad de los hombres, ¿qué es lo primero que dice Dios? No contenderá ¿qué? Espíritu. Ni espíritu. O sea, no voy a contender con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Serán sus días 120 años, hablando pues allí. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento? La generación de Seth, que era la que había de esperar a quién, a la promesa, porque había una promesa. Claro que saben que había una promesa, porque Noé, su padre le puso Noé. ¿Por qué le puso Noé? Porque él nos librará de la maldad. O sea, sí, ellos creían en una promesa, ellos esperaban en una liberación, ellos esperaban en que un día Dios terminaría con todas estas blasfemias, con todo este problema del ser humano que se vuelve egoísta, que es asesino. Mira cómo Caín mató a Abel, mira cómo se ha vuelto el ser humano. Esperaban, pero Satanás engañó la generación de Seth. Y comenzaron a ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, y comenzaron a darse en casamiento sin esperar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya desde el principio sabía que había una voluntad. Claro que había una voluntad. Claro que había una voluntad. ¿Por qué? Porque Adán le fue dado ¿a quién? A Eva, no a Eva. Y no fueron dos costillas las que le sacaron. Uno. Y Adán pues supo, y esta será ¿qué? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero ¿quién fue el primero que se rebeló en contra de Dios? Lamec, como dos mujeres. Y después, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a esperar en la. El único que esperó en la voluntad de Dios, ¿quién fue? Noé. Mientras que los demás estaban dando ahí casamiento. Mientras que los demás solo les importaba ¿qué? Sus deseos ¿qué? Carnales. Y no esperar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos años esperó Noé? 500 años, hermano. Ahí va, no, pero no van a decirte a mí, hermano, que Noé se fue de compromiso con la novia a los 40 y esperó 500 años para tener hijos. Hermano, necesitaba reír yo. No, sí. 500 años esperó Noé. ¿Por qué le estaba esperando en qué? En la voluntad de Dios. No se me está explicando. Y allí, en ese contexto, es donde Dios dice: no, el hombre ciertamente es. ¿Y qué significa que somos carne, hermano? Que somos terrenales. Porque esta carne que está aquí, ¿de dónde la sacó Dios? No nos bajó una tierra especial del cielo. No sacó de allá uranio de allá del cielo y lo trajo para acá. No, de aquí. Del polvo de la tierra formó nuestro cuerpo. Y somos seres terrenales, seres carnales, seres que tenemos necesidades.
Y como nosotros nos amamos a nosotros mismos, no vamos a dejar que nuestro cuerpo sufra. Por eso es que Pablo dice, nadie jamás que dice, Eso se propia carne. ¿pero no es? A ver, ¿cuántos hoy se vinieron sin desayunar? No, mire, es lo primero que hacemos, hermano. Lo primero que hacemos, hermano. Pensar en comer. Usted no agarra, hermano, mire, y ya cuando pega el mediodía, a la 1, ¿qué está pensando? En comer. Y ya come en la mañana. Y ya cuando pega las 7, otra vez pensando en qué? En comida. Lleva 2 comidas. Ahora son 3. Y las meriendas, la merienda 4. Y si me pongo en la noche en una película, también hago más. ¿Y qué estoy haciendo, hermano? Estoy alimentando mi carne, hermano. Porque yo no me pongo a dormir para que mi espíritu descanse. Yo no estoy comiendo para que mi espíritu se alimente. Yo no me pongo a ver un programa de televisión para que mi espíritu se sienta bien. No, hermano. Todo eso es alimento para ese yo en mi vida. Constantemente estoy, ¿qué? Como el... No sé, yo no sé, no entendí bien, hermano. Porque a veces, una vez, una ilustración, hermano. De una mujer, hermano, que mire, amaba tanto un gato. Es un gato, y siempre le pasaba la mano al gato, siempre. Y un día, pues, el gato se murió. Pero lo enterró y le dejó la cola. A mí pasó a darle la cola. Y así hay un poco de cristianos. Han matado su carne, pero les dejan la colita, hermano, para salvar la colita de vez en cuando, hermano. Porque cómo nos gusta, hermano, mire, así somos, hermano. Los conflictos en su casa no es por lo celestial, es por lo terrenal. Los conflictos con su esposa no es por lo celestial, es por lo terrenal, hermano. Los conflictos en la iglesia no es por lo celestial, es por lo terrenal, hermano. Por eso es necesario que Él crezca, que Él celestial y que yo mengue, que soy terrenal. Hermano, mire, nuestros pensamientos no son los de Isaías, no, Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 6. Bueno, este es la descripción que Dios hace del hombre. Dios dice, le dice Isaías, dirá: buscad a Jehová mientras pueda hacer qué? Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío qué. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son qué, ni vuestros caminos qué, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los del cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, lo terrenal ha pecado contra los celestiales. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Vamos a ver algo. Nuestros pensamientos, hermano, como dice el libro de Génesis, son de continuo el mal. ¿Por qué son de continuo el mal?
porque están alimentados por nuestro egoísmo, por nuestro ego, por buscar lo que a mí me conviene. Y así es el ser humano, constantemente está buscando lo que a él le conviene. ¿Por qué no puede entender lo celestial? Porque su corazón está aquí en la tierra. Él quiere lo terrenal, él quiere la casa, él quiere la profesión, él quiere el dinero para comprarse el carro, él quiere esto, quiere todo lo que pueda tener para estar cómodo aquí en la tierra. Y se olvida que sus días en la tierra no son muchos, sus días en la tierra van a terminar, mas lo del cielo es eterno. Pero no, eso no nos importa, lo que nos importa es lo terrenal. Somos capaces de trabajar 4, 5, 7, 8, 9 horas, 10 horas para conseguir algo aquí en la tierra. Pero no soy capaz de pasar 3, 4 horas delante de Dios para hacer tesoros en el cielo. Entonces, ¿dónde está el problema? Que somos terrenales. Hablamos de estar aquí varios días, no. Pero usted no se queja del trabajo. ¿Cuántos días a la semana trabaja? No hay un trabajo que se hagan los lunes, los miércoles y los viernes y que se paguen bien. Si hay ese trabajo, avise para dónde está buscar eso también. Lunes, miércoles y viernes y que me paguen la semana completa. Usted trabaja, si trabaja, está trabajando y está esperando un sueldo por lo menos de 30, 40 dólares semanal o 50, hermano, mire, usted está trabajando de lunes a viernes. Y mientras que su sueldo sea bueno, usted no se queja. A las 6 ya está parado para irse a su trabajo. Y llega con buena actitud al trabajo. Jefe, ¿cómo está? Buenos días, jefe. ¿Cómo le ha ido? Y más cuando quiere pedir un préstamo. Quiere pedir un préstamo, se porta atrás de maravilla. Ya es jefe, sabe nada. Este viene por pedir un préstamo, ¿cómo se puede? Porque aquí si somos hermanos, mire, cuando algo nos conviene, ¿cómo cambiamos, hermano? ¿Cómo cambiamos, hermano? Porque es terrenal. Porque quiero comprarme este televisor de 80 pulgadas. Porque es que tengo ese cuadradito que todavía veo por ahí, que de broma veo. O no, bueno, no sé. Ahorita hay unas buenas ofertas con los iPhones. A mí nunca me gustó el iPhone, hermano, pero bueno, ahí el carro está, casi que lo están regalando en $600. Yo no sé, porque por allá era 600, 400. No, hombre, cuando me lo pongan en $50 que lo compro. No, mire, que trabajamos por esas cosas, hermano, que son vanas. Y nos esforzamos, pero por lo celestial. Mi hermano, nuestra iglesia necesita ayuda. ¿Por qué nosotros, claro que no lo hacemos, a los programas de iglesia en el hogar, esos niños que yo intenté de los niños, ¿por qué no inculcar esos principios en ellos? ¿Por qué tanto juego o a través de juegos inculcar esos principios a esos muchachitos que ya cuando van creciendo se convierten en jóvenes? Ellos van a odiar más al mundo, porque no le hemos dicho que odie el mundo, porque hemos dicho odiarlo. Y amar más a Cristo nos convidan más al hecho aquí para comer que para ayunar. Bueno, son ideas mías, no, es que es cierto, hermano. O sea, nuestra iglesia necesitamos ayunar. Necesitamos ayunar. Y no ayunar porque ¿qué vamos a mover a Dios? No. No hay nada que mueva a Dios, hermano. No. Ay, pastor, voy a mover el trono. No. Dios sigue sentado en su trono. Y ahí está sentado hasta el día que. Pero ciertamente Dios responde las oraciones de Jesús. Y lo que nosotros necesitamos es dirección. Porque si nosotros estamos en la dirección de Él, todo eso viene.
Todo eso viene, pero comienza con nosotros. Comienza con nosotros, hombres y mujeres, unidos, sirviendo al Señor. ¿Saben qué es triste, hermano? Eso es lo que está diciendo. Que los peores negocios que se hacen entre cristianos. No podemos tener una sociedad para trabajar juntos porque eso es un problema. Porque el que tiene el dinero y lo pone, entonces el que no tiene el dinero y quiere que le pague, entonces él te dice, como él tiene dinero, pues tiene que pagar porque es hermano. Y el hermano tiene que pagar bien. ¿Bien? Y el otro que tiene el dinero dice, este me tiene que trabajar bien porque es hermano. Y cuando el hermano no trabaja bien, entonces le descuento el dinero. Y hermano, mire, y así, y dígame, eso de alquileres entre hermanos, eso es horrible. Eso es horrible, ¿por qué? Porque el que le alquila está esperando que el hermano pague siempre a la hora, porque es hermano. Tiene que pagar. Y el que alquila quiere que el hermano le dé la otra oportunidad porque no pudo pagar hoy. Y hermano, nos volvemos. Pero verdaderamente ellos no nació de nuevo, porque el problema es que la Biblia dice... Ciertamente, no, mire, hermano, todos hemos nacido de nuevo. El problema es que no han crecido espiritualmente. Es que ese es el problema, hermano. O sea, yo no puedo esperar que alguien que haya nacido de nuevo en 2 o 3 meses. Esto está en la Biblia, hermano. El primer año, Dios levanta. El segundo año, no necesariamente sí, pero el que no da fruto, Dios lo levanta. El que da fruto, Dios lo limpia. Pero ya llega un momento que ya has dado fruto, has dado más fruto, y ahora es tu responsabilidad de permanecer en Él y Él en ti para llevar ¿qué? Mucho fruto. Pero ciertamente hay un tiempo al cual no era así. Dios no demanda de ti una responsabilidad porque Él lo está haciendo. Él te está levantando, Él te está limpiando, pero debe llegar un tiempo donde dice, ¿después de qué? Cierto tiempo ya debierais ser ¿qué? Maestro. Se espera de un maestro que sea responsable. No espero del alumno. El alumno tiene que ser responsable con el maestro, pero el maestro, hermano, no puede llegar un día y faltar porque ay, que no fui a clase, porque yo la gané en clase, bendito. Que lo haga el alumno, está bien, pero que el maestro diga, no voy a dar clase, no, eso no está bien. Pero ciertamente, hermano, nuestra naturaleza, porque el problema es este, y es lo que quiero que no nos perdamos, esa naturaleza carnal, esa naturaleza terrenal, ¿cómo nos hace tropezar? ¿Cómo nos hace tropezar? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los de Dios. No son, hermano. Dios lo está diciendo, Él lo dice. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se alimentan en un corazón egoísta. Pero si ya hemos nacido de nuevo, ciertamente hemos nacido de nuevo, ciertamente mi corazón de piedra tuvo que haber sido quitado para poner un corazón de carne, pero ese corazón necesita crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tengo una carne viciada a los deseos engañosos. Hermano, mire, hombres de Dios, pastores que están en el ministerio y de pronto ya no están. ¿Qué pasó? ¿Y eso qué daño trae, hermano? ¿Qué daño trae? Hombres de Dios, hombres en el ministerio que caen en pecado y líbreme Dios de ello. Pero ¿qué daño trae? ¿Por qué? Porque si ese hombre que está ahí, si ese hombre que ora, si ese hombre que estudia ese libro, si ese hombre que sabe tanto, llegó a caer en pecado, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí que no estoy estudiando ese libro? ¿Qué me espera a mí que no tengo tanto tiempo con ese hombre ahí? ¿Qué me espera a mí que no conozco ese libro? Y hermano, nos excusamos. Y nos excusamos. Pero ojalá en esta iglesia usted no siga a mí. Ojalá en esta iglesia usted no me siga a mí. Ojalá en esta iglesia usted entienda que ese libro es necesario para su crecimiento. Usted necesita estudiar este libro. Usted necesita ir a este libro y si les he enseñado lo terrenal, busque lo terrenal. Vea que habla de lo terrenal. Agarre cada versículo, subráyelo y vaya a estudiarlo. ¿Por qué? Porque somos carnales, hermano. Somos hombres vendidos al pecado. Nuestros pensamientos no son los de Dios, hermano. Mientras que nosotros estamos pensando en guerras,
Yo estoy pensando en cómo hacer la paz. Porque envió a su hijo para hacer la paz. Porque por medio de él es que tenemos paz para Dios. Pero no, nosotros por medio de nuestros hijos que tenemos guerra con el pastor. Nosotros por medio de nuestros hijos es que ya no quiero ir a la iglesia porque lo maltrataron en la iglesia y fue lo obligaron. Nosotros con nuestros hijos nos peleamos con el hermano y con el hermano y dicen, no, ¿sabe cómo es la cosa? Usted no me pisa más esa casa. Nuestros hijos nos dividen, mientras que Dios con su hijo nos reconcilia. Por eso que nuestros caminos no son los de Dios, hermano. Por eso que los caminos de Dios son diferentes a los míos, hermano. Mientras que yo pienso en guerra, Él está pensando en cómo hacer la paz. Mientras que yo pienso en ver cómo le quito al otro, Dios está pensando cómo nos da. Porque si somos hermanos, hacemos negocio y estamos pensando en cuánto me va a quedar. No en cuánto le va a quedar a mi hermano. No sé cuánto me queda a mí. Es que si somos hermanos. Agarra el hermano, se hace los helados. Aquí ninguna chocha, ¿no? Dice, ay, pastor, pero dijo que se hacen los helados. Y los helados le salen buenos, hermano. Y empieza a venderlos. Y los vende a los hermanos para que los distribuyan. Y los vende en, póngale, ¿qué? 200 bolívares cada helado. Y son buenos, hermanos. Y los hermanos vienen y empiezan a venderlos. Y los venden en 400. Para ganar la mitad. Y algunos lo venden en 600, le ganan más. Y el hermano está viendo que hay un poco de gente que está vendiendo el helado, que él vende 200, lo están vendiendo hasta en 700. Y dice, no, hermano, yo te estás ganando con mi esfuerzo. Y entonces viene el hermano, lo pone en 400. ¿Por qué? Porque yo no puedo ganar menos que ellos. Oye, yo soy el que estoy sudando, yo soy el que estoy haciendo el helado, y este va a ganar más bien que yo. Así somos, hermanos. No somos conformes con lo que Dios nos da, sino que hacemos como aquel hombre que derribó los graneros para tener más. Y así andamos nosotros derribando graneros para tener más. Si pudiéramos pensar diferente, hermano, si pudiéramos pensar, y eso es generosidad. Generosidad no es cuánto me está quedando. Generosidad es cuánto estoy dando, sin importarme lo que me quede. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo, su único Hijo, para salvar nuestras vidas. Pero nosotros, para poder dar, primero piensa en mi cerebro y le dice a la mano izquierda, no, tú te muevas, tú das mucho. Mueve la derecha. Y la derecha ya contó aquí. Este es el pleito. Cuando Dios dijo, o Jesús dijo, no lo sepa tu mano izquierda o tu mano derecha, lo que estaba diciendo Jesús es, cuando vayas a da, porque si Dios movió tu corazón a dar, de así de sencillo, hermano. No empiece, ¿cuánto me va a quedar? Es que si doy esto, me voy a quedar acá y después no me voy a alcanzar. Yo no estoy diciendo, hermano, que venga y traiga todos sus bienes y lo dé. No, yo lo que estoy diciendo, hermano, es que el ser humano siempre está pensando en ver cuánto le queda. Dios es diferente. Dios no piensa en cuánto le queda. Dios piensa siempre en cuánto puede dar a él. Su intimidad y su relación con Dios se habla de un hijo, que el creador de los años que él gana un 28% de una subida, que era que usted tiene mucho tiempo, que para mucho tiempo, pero el fútbol viviendo con ese 28% y lo de la sola la iglesia. No, ha habido hombres. Muy íntima con Dios, es la única forma. Ha habido hombres que han vivido. Hubo uno, de hecho, si no me equivoco, por Gad, él vivió con el 10% y él dio el 90% a la obra misionera. Creo que eso es un problema.
Y han habido, hermano, ha habido hombres. Ha habido hombres, y ven a decirle algo, hermano. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros, es que somos egoístas. Pero está bien el estudio, pero ¿cuál es el secreto? Ya vamos a llegar allá, de para adelante. llegar a esta relación. Adelante. Primero vamos a describir lo terrenal. Porque tú me dijiste, hay que aborrecer esto. Para aborrecer esto, tenemos que describir cuán malos somos. Porque el problema es que somos malos, hermano. Así como dice. Pues no lo digo yo, lo dice Dios. Primero, nuestros pensamientos no son los de Él. Porque nuestros pensamientos siempre están detrás de lo terrenal. Porque Él, sus pensamientos son el de Él. Él siempre está viendo cómo bendice a sus hijos. Él nos dice, si vosotros siendo malos, ¿sabéis qué? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno? ¿Me llamas bueno? Solamente bueno es quién. ¿Por qué Dios es el único bueno? Porque es el que no está pensando en Él para darte. Solamente te da porque Él es así. Él es así. Él nos creó para su gloria. Y algunos dirían, bueno, pastor, ¿es que es un Dios egoísta? No, es que la gloria de Él es que tú, ¿cómo así? Es que tú aprendas a vivir en justicia. Esa es la gloria de Él. Eso como en estos días le dije a mis hijos. Digo, ciertamente, cuando tus victorias son mis victorias, pero también tus derrotas son mis derrotas. Pase lo que pase, hijo, hasta donde tú llegues, tus derrotas serán siempre una vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermano, yo influencié la vida de mis hijos. ¿Está bien? Pero como nos gusta solamente exaltar las victorias. Porque las victorias suben nuestro ego. Pero las derrotas nos humillan. No, las derrotas de Él también son las suyas, hermano. Dios en su soberanía, hermano, lo único que quiere es que el hombre sea perfecto. Porque cuando el hombre es perfecto, es la victoria. Pero cuando son derrotas, siempre serán de Él. Y aunque Él nunca ha perdido, son de Él porque Él las vino y los llevó en la cruz del Calvario. Por eso Él las llevó en la cruz del Calvario. Porque Él nos amó. Y la única manera de mostrar amor es perdonando. ¿Y cómo perdona si yo no dejo que esta gente se equivoque? Entonces nuestros hijos se equivocan y ya lo queremos perdonar. Si tu hijo se equivocó, ora y pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, ayúdame a ver cómo guío a mi hijo, porque se equivocó y esa equivocación también es mía. Sí, hermano, hay muchas cosas, hermano. No solamente los pensamientos no son diferentes, hermano. Proverbios 16:2, por favor, ayúdenme, por favor. ¿Alguien lo puede leer, cosa? Hermano, el hombre siempre creerá que sus caminos son los mejores, porque en su propia opinión, él solamente quiere un camino donde pueda recibir. Él no va a tomar el camino donde va a perder. Nadie invierte para perder, hermano. Nadie invierte para perder, nadie toma un camino para perder. Todos queremos un camino donde yo pueda ganar. Mientras que el hombre quiere ver cómo le quita la vida a su enemigo, Dios no solamente pensó, sino que actuó enviando a su Hijo para reconciliar a sus enemigos. Por eso es que los pensamientos de arriba, los celestiales, es diferente a lo. Por eso el apóstol Juan nos dijo que lo de arriba es diferente
Y que lo de arriba siempre estaría sobre. Y termina Juan, vamos a ver cómo termina Juan diciendo esto. Juan capítulo 3. Y es que el que logre creer en el que viene de arriba, Juan capítulo 3. 3, ¿dónde estamos? Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida, hablando de Cristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. El que cree en el Hijo, ¿qué dice hermano? Tiene vida eterna. Y eso es celestial. La vida eterna es lo celestial. Pero la ira de Dios sobre el hombre es lo celestial. No te qué dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque el hombre solo pone su mirada en lo terrenal. Y lo terrenal es contrario a lo celestial. Porque lo terrenal representa nuestro corazón egoísta. Lo terrenal representa que nuestros ojos están llenos de tinieblas. Lo terrenal representa que nuestras manos están llenas de sangre. Lo terrenal representa que nuestros pies van corriendo detrás del mal. Lo terrenal representa que nuestra lengua es detractora y casi, como dice Santiago, salida del infierno. Eso es lo terrenal. Y eso vamos a ir viendo en las próximas clases, donde veremos que el corazón del hombre es un corazón de piedra. El Escritura lo dice. Donde veremos que los ojos del hombre están llenos de adulterio, están llenos de peligro. Donde veremos que las manos de los hombres están llenas de sangre. Donde veremos que los pies del hombre solo corren detrás del hombre. Y donde veremos que la lengua del hombre es inflamada por el infierno. Y hermano, así son. Por eso Jesús dijo que si tu mano derecha te hizo ocasión de caer, córtala. Que si tu ojo derecho te hizo ocasión de caer, sácalo. Que si tu pierna derecha te hizo, ¿por qué, hermano? Porque debe llegar el tiempo, yo voy a estar tan solo que no me cueste quitar un brazo, porque no hay una persona un poco de temor aquí ahora. ¿Qué pasó aquí? No, eso no es, hermano. No es de mañana llegar ya a su casa, se corta el brazo, y dice, no, se sangra por allá y me llevan a mí preso. ¡Pastor evangélico! Mandando a su feligreses cortarse el brazo y como 10 que lo cortaron y murieron toditos. No, hermano, no, por favor, no vaya a hacer eso, hermano. Cuando hablamos del brazo, las manos, son esas cosas que nos gusta hacer tanto, hermano. Y que eso que estamos haciendo, que nos gusta, ¿cómo hace tropezar a los que vienen detrás de nosotros? Pero no somos capaces de cortar eso. Amén, hermanos. Así es. Vamos a orar.